6:30 de la mañana. Es interesante para los venezolanos tener un conocimiento esencial sobre nuestras capacidades desde el punto de vista energético. Y por eso me interesa muchísimo, así como a ustedes, poder conversar con Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Profesor, buenos días. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, profesor, hemos venido hablando sobre el tema del gas, los acuerdos que se adelantan con Trinidad, recientemente hubo noticias con el tema Bolivia y queremos que nos hable sobre la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas para encuadrarnos en este tema. Bueno, yo creo que esa es una tarea por desarrollar muy importante. Tenemos la experiencia de los productores de petróleo con la OPEP y lo que eso ha significado para la defensa de los intereses de los productores de petróleo. Con el gas las circunstancias son un poco distintas porque los mercados están muy segmentados, porque hay diferencias entre el gas licuado y y el gas natural. Hay una cantidad de circunstancias distintas, pero hay una cosa que es exactamente igual, pues que es el interés común en un bien de hidrocarburos cuya liquidación tiene que producir beneficios a los propietarios de los yacimientos, de acuerdo pues con los niveles de la demanda. El gas va a tener de ahora en adelante mucha más importancia porque con la cuestión de la transición energética se ha definido al gas precisamente como un combustible de transición, suponiendo bueno, un poco tomado por los Ujú. cabellos de que los hidrocarburos gaseosos generan menos gas carbónico. Eso no es tan cierto, pero sin embargo es el camino que han escogido y desde luego hay mucha gente que precisamente para dejar de quemar petróleo líquido van a comenzar una transición hacia el gas natural. Eso va a abrir unos mercados importantes, por ejemplo, para Venezuela, que es el octavo país productor de gas, con reservas de gas. Lamentablemente nunca pudimos desarrollar, incluso por cuestiones económicas, por factibilidad económica. Aquí se hicieron unos megaproyectos en el estado Sucre, Ajá. el, el Cristóbal proyecto Colón. Cristóbal Colón, y que luego se patriotizó poniéndole el nombre Gran Mariscal de Ayacucho, pero nada de eso funcionó fuera de la identificación de los yacimientos, Patao, Dragón, Río Caribe y Mejillones en el norte de Paria y la identificación posterior de los campos del occidente de Paraguaná. Ahora, profesor, somos el octavo país con reservas de gas. Cuando establecemos alianzas como las que se van adelantando con Trinidad o las que puedan darse con otro país, eh, esas alianzas en qué deben basarse, solo en nuestra condición de las reservas que tenemos y entonces nos toca buscar países que dominen la operación, que dominen el procesamiento. Es decir, ¿cuáles son las prioridades para Venezuela en su condición con respecto al gas a la hora de establecer alianzas? Bueno, yo creo que las prioridades son desarrollar esos yacimientos que ya se hizo una exploración. Por ejemplo, en los acuerdos con Trinidad, ya allí está una exploración y unos proyectos hechos y paralizados. Yo tengo los proyectos 2005 de cómo debería estar en el 2010 eso la cuenta del 2010 era que los proyectos habían avanzado 3 4 5% y no, no prosperaban, pues, y no prosperaban por problemas de factibilidad económica y por problemas internos
constantes, permanentes, de que nosotros nos enfocamos de manera central pues, en el asunto de la faja, y eso restó posibilidades al desarrollo del gas, que tampoco tenía claro en ese momento los mercados que íbamos a tener, porque los proyectos eran fantasiosos, que íbamos a construir algo así como 5 muelles tipo de los que hay en José, íbamos a construir más o menos 5 José para exportar gas y cosas por el estilo. Nosotros comenzamos luego, no comenzamos no, en vínculos con Eni y Repsol, donde en el occidente de Paraguaná, con el descubrimiento del campo Perla 1X, que resultó un campo gigante y que, bueno, según el propio Repsol, dice que, bueno, eso podría alimentar la demanda de España durante mucho tiempo. Y por eso esas corporaciones están bastante interesadas en eso. Precisamente son dos corporaciones, una italiana y una española, y que ante las circunstancias actuales, la crisis del gas ruso y el hecho de que va a quedar bloqueado el gas ruso por mucho tiempo, se abren grandes posibilidades para la exportación de gas venezolano desde esos yacimientos del occidente de Paraguaná. Esos mismos yacimientos del occidente de Paraguaná son los que pueden alimentar las posibilidades de exportación a través del gasducto transcaribeño Antonio Ricaurte, que precisamente, fíjense ustedes, por esas posibilidades, ese gasducto fue construido bajo la administración de Uribe, que Ujú, precisamente no era amigo de Venezuela, pero ujú. que tenía necesidad, conciencia de que Colombia iba a tener necesidades de gas adicional a su propia capacidad. Colombia tiene más de 100 pueblos y ciudades gasificados, a diferencia de nosotros, pero su gas se le está acabando y bueno, ya ellos estaban contando con ese gas venezolano, y para eso hubo el compromiso de construir el gasducto Antonio Ricaurte. Ellos incluso comenzaron a exportar gas a Venezuela con el compromiso de que cuando estuviera lista el gas venezolano, nosotros revertiríamos el flujo hacia allá. Bueno, lo que pasó fue que no estuvo listo y la demanda colombiana aumentó demasiado Mm. y no pudieron seguir enviándonos gas a nosotros. Entonces, bueno, esas son circunstancias que están allí en juego. Pero evidentemente nosotros tenemos ahora, precisamente vía el gasducto Antonio Ricarte, las bueno, ya por ejemplo, como tú mencionabas al principio, este, la gente de Bolivia vino para acá. Bolivia es un exportador de gas, pero Bolivia sabe que a partir del 2029 ya no va a poder exportar más, pero tiene los clientes y necesita nuevo gas. Entonces, bueno, si existe el gasducto transcaribeño Antonio Ricarte, desde allí, desde Barranquilla, por ejemplo, puede salir vía el sur del Pacífico hacia Bolivia, hacia Perú, hacia Chile, gas venezolano. Qué Es decir, interesante. hay de alguna manera unas posibilidades de expansión de la posibilidad del gas previas a nuestra propia capacidad instalada. Tenemos una capacidad instalada que para comenzar a producir faltan 4, 5, 6 años. Eso, incluso con los proyectos que están allí. Y eso lo está previendo tanto Europa, el Repsol, Eni y compañía, y la Shell, y ahora Bolivia también hacia el sur. Hay posibilidades en ese sentido. Profesor, resultado, análisis por favor de la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas. ¿Qué resalta en esa agenda? Bueno, yo no conozco exactamente cuáles son los resultados, pero creo que el hecho mismo de reunirse ya es un buen resultado. Claro que es una cumbre que tiene años haciéndose, y creo que hoy, precisamente en las condiciones geopolíticas actuales, yo creo que eso va a reforzar las posiciones de los países exportadores de gas,
Vino por allí la radio, la televisión argelina y me hizo una entrevista en ese sentido y bueno, quedamos claros en que el ejemplo de la OPEP y el ejemplo de la cooperación que se hizo en la OPEP va a ser muy importante. Bueno, Venezuela y Argelia, por ejemplo, son socios en la OPEP y también son socios, pueden ser socios en el gas. Precisamente Argelia es el noveno país, nosotros somos el octavo, pero Argelia tiene completamente desarrollada su industria de gas. Yo estuve allá y es envidiable que ellos tienen años ya controlando gran parte del mercado europeo, pero tampoco es que tienen la posibilidad de surtir ellos solos el mercado europeo. Y entonces, allí, por ejemplo, en esa cumbre, una relación gas Argelia-Venezuela, por ejemplo, es muy importante para precisamente la cooperación en el suministro de gas a Europa. Ya. Bueno, profesor, agradecido como siempre. Esperamos que pronto podamos tenerlo de nuevo en el programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, como siempre. Carlos Siempre a tu Mendoza, orden. gracias, gentil, gracias, muy gentil como siempre el profesor Carlos Mendoza Potelá, economista, investigador petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ex embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Sigan allí.